Ahí estamos. Ahí está. Hola María, Fernanda, Nubia y Adri. Bueno, hoy estamos para el número 8. A ver qué va a salir. Parece bastante interesante la parte de hoy porque habla de la autoexpresión, cómo ponerla en práctica en nuestra vida y, bueno, recorrer este camino, ¿no?, de realización o autorrealización del yo. Tengo preparado el videíto, así que vamos a ir viendo las partes del video y vamos a ir aclarando a ver qué es lo que surge. Van a ver que les va a interesar bastante. Hola Alex, les va a interesar porque acá Blay dice unas cosas bastante interesantes. Bueno, me voy a ir para allá, voy a poner el video y vamos a empezar viendo esto de la autoexpresión como técnica liberadora y realizadora. Uno de los medios para llegar a esta autorrealización consiste en utilizar el movimiento natural de salir fuera, la tendencia a la expresión. Expresión, Antonio Blay lo define como sacar fuera, ¿no? Como viene a ser una cosa como extendernos, ¿sí? Como darnos, es la expresión. Y dice que todo en nosotros está hecho de energía que está en constante proceso de consumo y de reestructuración, y por tanto sujeta a un proceso de gasto y de salida, de consumo, con el correspondiente proceso de alimentación. De hecho, una estructura o un sistema funcional es más potente cuanto más energía circula a través del circuito. Es una ley fundamental de crecimiento dentro de lo que es dinámico, que éste se produzca principalmente a través del consumo, ¿sí? Acá como que él da a entender como que la energía no es algo... Y otra vez me marca que no está fluida la cosa. Bueno, ¿quiénes vinieron? Laura, Antonia, Jorge y Celey. Bueno, si ven alguna cosa ahí que se tilda o algo es porque acá me está marcando que la transmisión no está fluida. Debe ser porque yo estoy renderizando un video en la computadora y bueno, pensé que se me iba a hacer rápido, pero no, lo tengo desde la mañana haciendo y no termina. Acá lo que Antonio Blay se refiere, ¿no?, con esto de la expresión, no es que la energía sea algo solamente que sale o que se bloquea, sino que forma como un circuito. Hola Mari, y más energía consumo, más energía voy produciendo, o sea, como que es un proceso de transformación continua la energía, no es una cosa estancada o que se termina ahí, punto, sino que está siempre en movimiento. Y ahora vamos a ver por qué él dice esto en el... Ahí está. Cuanto más energía consumimos, más naturalmente se repone. Y esta reposición no solo busca equilibrar la que se ha consumido, sino que tiende siempre a reponer un poco más de la que se ha consumido, lo cual produce un crecimiento o desarrollo. O sea, no es que yo la energía la gasto y se me acabó, sino que al contrario, cuanto más energía consumo, más naturalmente se repone esta energía, porque busca equilibrar justamente esa energía que se ha consumido. ¿Sí? O sea que no es que gasto la energía y ya está, y me quedé sin energía. Por eso el expresarse produce crecimiento. Es necesaria una política de inversión, de circulación, para que se produzca un crecimiento. Es decir, esta energía siempre tiene que estar circulando, no se tiene que estancar. Pero
circuitos de energía, como le llama él, porque forman circuitos, porque están siempre en continuo movimiento, funcionan a varios niveles, a nivel vital, al afectivo, al mental y al espiritual. No es que solo habla de un solo circuito de energía. Y vamos a ver que el circuito vital de energía, él dice que cuanto más funciona en nosotros el circuito vital, mayor capacidad tenemos de acción física, de lucha, mayor euforia. Tenemos psicológicamente un mayor sentido de realidad. Esta energía vital sirve cuando funciona de un modo pleno, de base para todo lo que es nuestra expresión en el mundo físico, bien sea expresión afectiva o expresión intelectual. Lo vital es un soporte y un instrumento de expresión en el mundo material. O sea que la energía del cuerpo, la vital, es importante. Pero no solo esa es importante, sino que también la afectiva. Necesitamos recibir afecto y expresar afecto, y solo mediante esta expresión asegurarnos la recepción de esto, ¿no? Solo a través de este circuito de expresar y de recibir crece en nosotros la energía afectiva, la fuerza con la que vivimos lo afectivo, la potencia, la estabilidad, la solidez y la profundidad de nuestra dinámica afectiva. Y lo afectivo no es solamente aquello que nos sirve para tratar, para relacionarnos con la gente. Lo afectivo también es lo que nos hace gustar la vida. La persona que tiene bloqueada o reprimido el circuito afectivo es aquella persona que, aunque funcione mucho en los otros niveles, se encuentra siempre aislada, sola. Va sintiendo que su propia existencia no tiene sentido, que se va sintiendo, en fin, cada vez más negativa, porque lo negativo es precisamente la no expresión de lo positivo, que está ahí pero reprimido. ¿Sí? Por eso es importante darnos cuenta que afectivo no es solamente que yo sea afectivo con otras personas, sino que también tenga ese gusto por la vida, ¿no? Pero en algunos de nosotros, dice Blay, que este circuito está como bloqueado. Por esas razones que nos sentimos solos, aislados, ¿sí? Que vemos la vida como de una manera negativa, no le encontramos sentido. A ver. También habla de un circuito mental. Este circuito requiere que yo haga funcionar mi mente a través de su proceso natural de comprender, de relacionarse con las cosas, de elaborar respuestas, de hacer abstracciones. Este circuito se refuerza mediante el ejercitamiento. O sea, sería esforzándome o poniéndome, ¿sí?, por comprender. Ejercitamiento y descanso es la ley básica de todo crecimiento dinámico. Cuanto más ejercicio y paralelamente cuanto más descanso se haga, mayor intensidad energética existirá. ¿Ven? Fíjense en cómo lo ve él. O sea, nosotros creemos que voy a tener más energía si yo ejercito más, pero él dice que no, que yo tengo que combinar el ejercitamiento y el descanso. No sé si en este libro lo tendrá, pero yo sé que en uno de los libros de él lo he leído, que él explica una técnica que él le llama el recreo, ¿sí? Que en nuestra vida nosotros es importante, cuando estamos realizando cualquier actividad, tomarnos recreos, o sea, pausas a lo que estamos haciendo, porque a veces el sobreesfuerzo no es bueno. O sea, estoy haciendo, por ejemplo, una actividad, ¿no? Paro y me pongo a hacer otra cosa que me dé más disfrute, ¿sí? Algo, digamos que estoy haciendo un trabajo, que bueno, que lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces paro y
me dedico un tiempo, me tomo un recreo para hacer algo que me guste. Por eso vieron en las escuelas está implementado el recreo, porque los niños necesitan ese descanso. Y nosotros también, o sea, todos necesitamos ese descanso. Y ahí aumenta la intensidad energética. La expresión sirve para gastar, el descanso para reponer, para realimentar, para reforzar. Por lo tanto, estos dos tiempos son absolutamente esenciales. Y cuando nosotros no funcionamos adecuadamente, cuando no nos sentimos bien en el aspecto que sea, es porque hay algo de nuestra función de expresión o de reposición, sea en el nivel físico, en el mental o en el afectivo, que no funciona debidamente. ¿Sí? Por eso tiene que haber estos tiempos. ¿Sí? Por eso va entre dos tiempos que son esenciales, dice él, el ejercitamiento y el descanso. Y en cuanto al circuito espiritual, es un circuito compuesto que consta de un aspecto de energía, un aspecto de mente superior intuitiva y otro de afectividad superior. ¿Sí? Esta intuición que ya estuvimos hablando y este amor por lo superior, ¿sí? Este anhelo por lo superior. Podemos decir este amar a Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso conviene verlo claro, ya que existen muchas personas que pretenden crecer mediante el no gasto. Por ejemplo, muchas personas intentan ser más espirituales leyendo libros o escuchando conferencias, y haciendo esto solamente se crece en el sentido receptivo de la inteligencia. O sea, es como que incorporamos del exterior, ¿no? Como lo hablábamos ayer o me acuerdo en el otro. Incorporo, sí, información del exterior. Estoy escuchando a alguien que me explica, ¿no? E incorporo. O por ejemplo, leyendo un libro, ¿no? Busco información en un libro. Pero ahí solamente estoy cultivando el aspecto receptivo. Nunca el escuchar o el leer, ni siquiera el entender, incrementará en nadie la seguridad o la alegría. La decisión o la inteligencia creadora no desarrollará el crecimiento de nada, ya que solamente se puede crecer mediante la ejercitación activa. Ahora él lo va aclarando, esto. Y acá empieza a explicar a la expresión como técnica de normalización y limpieza. Expresarme es una manera de limpiar también mi inconsciente. Por eso le da tanta importancia a esto de la expresión. Las técnicas de interiorización son absolutamente necesarias, pero muchas veces no podemos llegar precisamente a una interiorización porque hay en nosotros unas energías que deben ser exteriorizadas, pero que al quedar estancadas a mitad de camino nos impiden llegar a este centro, ¿no? Y esto, a ver, ahora viene un dato por el otro lado. No sé si vino, ¿quién vino? Hasta Celia había saludado yo, ¿no? No, Mari también la saludó, la Estela, Nora, Liz y Sonia. Bien, esto es fundamental, porque, a ver, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con los niños, ¿sí? Fíjense que los niños, bueno, depende de la edad que tengan, pero hay una edad en los niños entre los 6 y los 7 años que los niños tienen una energía muy potente, ¿no? Especialmente a los 7 años se focaliza más. Entonces el niño necesita correr, necesita saltar, necesita moverse, ¿sí? Y nosotros, debido a nuestros sistemas que tenemos educativos, lo metemos en la escuela y queremos que el niño, por miedo a que se golpee o, bueno, se lastime, que se quede quieto, ¿sí?
Y es que el niño no puede con su energía, necesita expresarla, ¿sí? Mediante el juego, mediante diferentes actividades que hacen. Pareciera que después de un largo periodo educativo, nosotros como que quedamos como tipo zombies, ¿no? Y, hola Ana María, y nos parece como que, bueno, está bien, como que no hay que expresar demasiado. Y fíjense en que dentro de los programas educativos, bueno, no sé ahora porque estamos con todo esto del coronavirus, pero en la época que no estaba el coronavirus, siempre los programas de estudio para los niños estaban basados en que los docentes teníamos que incentivar esta expresión del niño, que el niño aprenda a decir lo que siente, ¿no? Los niños les cuesta mucho expresar sus ideas, sus sentimientos, ¿sí? Porque ya todo el sistema va como formándonos así. Entonces después de grandes nos encontramos que no sabemos cómo expresarnos, ¿sí? En todos los sentidos, no solamente, por eso acá Blay lo pintaba en distintos circuitos, ¿sí? Como que expresarme requiere poner en movimiento esa energía. Toda esa energía que yo no pongo en movimiento, porque no me expreso, se va estancando. Por eso después nos encontramos con todos estos bloqueos, que quiero decir algo y no puedo, que quiero pensar por mí mismo y no puedo, ¿sí? Y todo depende, bueno, de las experiencias que hayamos tenido en la infancia, bueno, después lo que haya pasado en nuestra adolescencia, en la edad adulta, bueno, etc, etc. Y fíjense en que nosotros tenemos una tendencia a como no querer pensar por nosotros mismos, o sea, expresar nuestras propias ideas, porque pareciera como que me voy a equivocar, o lo que digo es una tontería, o mejor me callo, ¿no? Bueno, todas esas actividades que hacemos a diario están bloqueando nuestra energía. Y justamente lo que nosotros necesitamos es expresarla, o sea, decirla. Si esto nosotros no lo ejercitamos, no lo ponemos en práctica, no lo vamos a agrandar, o sea, a hacer crecer. No es una cosa que porque yo diga ahora, sí, Antonio Blay lo dice, claro, la expresión, no sé qué, y me quedo ahí con el concepto. No, yo lo tengo que poner en práctica en mi vida, esto de expresarme. Es sumamente importante, parece una pavada, pero si ustedes lo van practicando de a poquito, ahora después vamos a ver distintas maneras de expresión que hay, ¿no? Pero en cualquier actividad que hagan, siendo yo misma desde el fondo, ¿no? Decir lo que realmente siento, no lo que pienso, lo que me viene desde el fondo, sin temor a lo que el otro me vaya a decir. Porque es que solamente así podemos crecer. Ahora, si yo siempre me estoy reteniendo en lo que voy a decir, porque no, mejor esto no, porque... y estoy siempre pensando y armando un argumento para expresar algo, ya sea verbalmente o mediante lo que sea, no sé, una expresión de afecto hacia otro o lo que sea, y me retengo porque por miedo o por lo que sea, eso en mí se va bloqueando energía. Por eso nos sentimos así cansados, todo nos cuesta mucho, ¿sí? Tenemos esta tendencia a buscar, como decimos siempre, estas fórmulas mágicas ahí fuera, cosas que me solucionen, alguien que me lo arregle, que se me arregle, pero yo no hacer nada, ¿no? Y claro, y el camino, ¿no? Parece que porque es un camino espiritual, entonces consiste en que no tengo que hacer nada, que me tengo que quedar como una momia y que todo, no, y yo tengo que poner de mí, justamente esto de la expresión, que también está relacionado con la apertura, con la disposición, con un montón de otras cosas que ya fuimos viendo, ¿no? Ahora estamos en esta parte, pero bueno, igual después van a ver que lo vamos a ver de vuelta.
Bien, él dice que son latencias, todo esto que yo no expreso, ¿sí? Se transforma en latencias, cosas que quedan latentes dentro y que tienen un dinamismo propio e impiden que yo pueda conectar con lo que es mi fuente, que pueda utilizar mi mente, que pueda ver con claridad o sentir de un modo profundo, ¿no? Son esas personas como que están anestesiadas, ¿no? A veces cuando nosotros experimentamos cosas que no sabemos cómo resolverlas a un nivel aquí, ¿no? En la vida, porque no sé, porque no estamos bloqueados, obviamente estamos bloqueados, o tenemos mucho miedo. El miedo y el bloqueo podemos decir que son prácticamente sinónimos. Nos pasa, ¿no? Por lo menos yo lo viví en mi experiencia, ¿no? De 22 años, de estar con una persona que yo recuerdo que me decía, no, vos no pienses vos, no, vos no pienses. Entonces yo no pensaba porque para mí era muy cómodo no pensar, porque él pensaba por mí, resolvía por mí, ¿no? Todo eso me llevó a un montón de enfermedades, no solo físicas, sino emocionales también. Porque toda esa energía se va estancando y se va disparando por cualquier lado. Nos convertimos como en autómatas. No vivimos, estamos muertos, realmente estamos muertos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar conciencia de mí mismo y de saber que yo puedo. Como dijimos ayer, yo no necesito que el otro me diga lo que tengo que hacer. Para nada, porque todos gozamos de esa capacidad, pero la tenemos que ejercitar. Y esto nos libera enormemente, enormemente. Entonces, por lo tanto, dice Blay, es necesario llevar primero a cabo una limpieza. Y para ello no hay nada más directo que la expresión, ¿sí? Si yo siento ira, ¿sí? Y me la guardo, esa ira se bloquea. No quiere decir que yo tenga que estar gritándole a todo el mundo y ser un cabrón, no. Pero yo de alguna manera tengo que esa ira expresarla y sacarla de dentro mío, porque si no es totalmente malicioso para mí. Para mí, para cualquiera, ¿no? Para todos. Esta expresión, esta limpieza, esta autoexpresión no se puede hacer ni pensando, ni mirando, ni soñando, sino solamente actuando. Todo lo que tengo para vivir, he de vivirlo. Todo lo que está en mí de dinámico ha de ser expresado dinámicamente y no puede ser sustituido por ningún otro proceso, y menos por una representación mental. Esto no es algo que lo consigo porque pienso mucho, porque estoy mirando tal cosa como se hace, porque me lo imagino, lo sueño. No, yo lo tengo que llevar a la acción. Tengo que vivir, tengo que expresar esto que siento. A mí siempre me gusta, porque yo cuando leía esto de Antonio Blay, y bueno, lo practicaba hace tiempo, me acuerdo, ¿no? Después de haber hecho el curso de Milagros, yo me acuerdo que me puse a practicar cosas de Antonio Blay porque seguía estando totalmente bloqueada y mal, y bueno. Y este trabajo a mí la verdad que me ayudó muchísimo. Y me acuerdo que yo lo que captaba, ¿no?, del trabajo de él, y que me quedó muy, muy patente, muy grabado, es que en Dios no se piensa. Y Dios tampoco piensa, es una cosa que piensa en nosotros como un pensamiento racional, sino que a Dios solo le importa lo que yo siento. A Dios se lo siente. Entonces, si todo se basa en lo que siento, ¿no?, porque de eso es de lo que nos alimentamos y de lo que ejercitamos, ¿no? ¿Qué importan los pensamientos? ¿No? O sea, porque hoy ya les dije, pienso una cosa y mañana pienso otra.
¿Qué importa las reflexiones racionales que haga, los entendimientos intelectuales a los que llegue? Si yo no puedo sentir nada, si estoy anestesiado ante la vida, si estoy muerto. Después digo que le tengo miedo a la muerte, pero si experimento la muerte cada 5 minutos, en mi experiencia, la estamos experimentando, porque no sentimos nada, no expresamos nada, ¿no? Por eso las personas que tienen problemas de angustia, de inseguridad y se protegen a través de consejos, esto que ya lo hablamos ayer, ¿no? Y de lecturas de tantos libros, creen haber resuelto sus problemas. Esa era otra cosa que a mí me pasaba mucho. En esos años que yo les cuento que estaba totalmente anestesiada, porque claro, mi situación externa era tan terrible que yo no la podía, no sabía cómo solventarla. Entonces lo único que hacía era como evadirme y estar anestesiada. Yo es como que era un zombie andante, un zombie, totalmente un zombie. Entonces, claro, leyendo me refugiaba en los libros, me refugiaba en pedir consejo a los demás, andaba preguntándole a todo el mundo qué hacer, ¿no? Totalmente perdida de mí. Entonces, a veces creemos que hemos resuelto nuestros problemas al conectar nuestra mente por unos momentos con esas ideas más positivas y más agradables, ¿no? Esos momentitos efímeros de felicidad. Ay, sí, qué bien, ya lo entendí. Ay, sí, es así. Pero luego, a la hora de vivir, se encuentran con que no ha habido variación, ya que allí no ha existido transformación interior, ¿no? Parece ser como que tenemos que pasar por ciertos procesos, ¿sí? Y liberar toda esa energía, ¿no? Yo me acuerdo que después de la muerte de mi marido, yo me acuerdo que yo me acuerdo de haber experimentado el miedo, pero muy profundo. Nunca había experimentado un nivel de miedo tan grande. Y yo quería deshacerme de ese miedo, pero es que no, lo tuve que sentir, no me quedó otra. Porque todo ese miedo estaba dentro. Y la única manera era así, sintiéndolo para que saliera. Por eso tenemos que reflexionar profundamente, porque nosotros creemos que los caminos espirituales son otra cosa, estamos muy confundidos. Cuando nosotros utilizamos la autoexpresión para esta función primordial básica de limpieza, de sacar de dentro todo lo que está atascado, todo lo que está retenido, no solo limpiamos el interior, sino que con ello eliminamos todo lo que es origen de estados negativos que la persona vive. El problema de los miedos, de las angustias, de las inseguridades, de la susceptibilidad, tiene su origen en no vivir plenamente lo que uno es. Y la vida, fíjense en que nos pone situaciones en las que tenemos que enfrentar nuestros miedos y expresarnos, porque si no, no crecemos. Cuando uno convierte en expresión directa, activa, consciente, viva las energías que estaban dentro, eso se transforma en una nueva fuerza. Nosotros tenemos miedo, que parece ser que al expresar eso que tengo dentro, ese potencial, esa energía que salga, me voy a quedar como vacío o que me voy a quedar débil. No, esto se transforma en una nueva fuerza, en una real consistencia de sí mismo y desaparece como por encanto todo lo que eran temores o miedos de cualquier clase. Así es como desaparecen los miedos, enfrentándolos, o sea, sacándolos afuera. No siguiendo, ocultando, ¿no? Por eso el curso de milagros también lo dice esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo malinterpretamos.
Poder eliminar realmente los temores, las angustias, los deseos, quiere decir eliminar de nuestro interior una cantidad de problemas, de conflictos tremendos, empezando por los problemas orgánicos o funcionales, cuya raíz psicológica va descubriendo cada vez más la medicina moderna. Vieron que los mismos médicos hoy en día hay ciertas enfermedades que no saben de dónde vienen, ¿no? Se elimina los problemas creados por las tensiones interiores, las disfunciones de tipo digestivo, de tipo neurológico, de tipo circulatorio, etc. Desaparecen por completo. Porque, claro, al estar circulando bien todo, ¿no? Obviamente que no hay nada estancado, no hay bloqueos emocionales, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que la enfermedad que padecemos colectivamente todos es la culpa inconsciente, esta culpa inconsciente se manifiesta acá en diferentes emociones, formas de emociones, manifestaciones, ¿no? Y claro, si yo mis emociones no las gestiono, no sé qué hacer con ellas, obviamente que van a recaer sobre mí, sobre mi cuerpo, ¿no? Me voy a enfermar, me voy a sentir cansado, confundido, bueno, todas las cosas estresado, todo lo que nos pasa, ¿no? La expresión como medio de incremento de las energías internas. La misma expresión se convierte, además de en un medio de normalización, como dijimos antes, ¿no? En un medio de desarrollo positivo, en virtud de este principio. Cuanto más ejercito una capacidad, más estoy desarrollándola. Mi capacidad de ver, mi capacidad de amar y mi capacidad de actuar solo crecen si yo las ejercito. No porque yo las diga y hable de ellas y diga qué bonito todo esto. No, yo las tengo que ejercitar. Por eso es tan importante estas tres capacidades: ver, amar y actuar. Y cuando decimos actuar no es que porque solamente una cosa que haga con el cuerpo, sino actuar desde todo yo, ¿no? Si yo, dado que intuyo que mi yo, o sea, el yo que soy, es la fuente de toda la energía que pueda llevar a vivir, desde la energía del plano más elemental hasta la más superior, e intuyo que este yo es la fuente de todos los estados afectivos positivos, desde los más superficiales, como una amistad ocasional, hasta la profunda alegría, la profunda felicidad, el profundo gozo inherente a uno mismo que no depende de nada del exterior. Cuando esto se intuye, se comprende también que mediante la ejercitación activa de todo ello, mediante la expresión, se desarrolla porque está ahí. Así como mediante la ejercitación a nivel mental, yo desarrollo lo que es mi inteligencia activa creadora. Por eso digo que esto de intentar de comprender por mí mismo cómo son las cosas, y no de que otro me lo diga. Yo tengo que poder darme cuenta yo. Es muy importante, esto me hace crecer, ¿sí? Cuando somos pequeños necesitamos, porque es así, que los adultos nos guíen, porque bueno, ellos nos explican las cosas, cómo funciona todo aquí en el mundo aparentemente. Pero después llega un punto de nuestro desarrollo que es importantísimo que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, así nos equivoquemos, y que pensemos por nosotros mismos, así nos equivoquemos. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo me acuerdo, bueno, yo tuve un padre así bastante filosófico, mi padre. Pasa que, bueno, murió joven y yo era joven cuando perdí a mi papá, pero siempre tengo recuerdos que él me decía, no, vos te tenés que golpear por vos misma.
tenés que hacer la experiencia. Porque es que nosotros queremos evitar el dolor. Queremos que la vida sea toda linda y placentera y que no me pase nada. No, es que si no me pasa nada no aprendo. Me tienen que pasar cosas. Ser espiritual no quiere decir que no me va a pasar más nada. Porque si fuera así, qué lindo sería. Es que me va a pasar lo que yo necesito que me pase para aprender. Porque ninguna lección de perdón me viene si yo no estoy preparado para ella, porque así de amable y bondadoso es Dios con nosotros. No puedo afrontar una lección para la cual no estoy preparado. Solo vienen en el momento justo en el que yo estoy preparado para afrontar eso. Si no, no llegan. Y así vienen nuestras comprensiones. Pero tenemos que estar preparados. No me llega nada si yo no estoy preparado. Pero si yo me quedo estancado y no ejercito y no me arriesgo y no hago cosas, por más que me esté equivocando, vuelvo a repetir, no importa. Si para qué estamos acá, si nos vamos a equivocar siempre, no aumenta esta energía, no me expreso, no me estoy expresando yo. Estoy viviendo una vida como fantasiosa, no sé, como de mentirita. Mediante la expresión nos acercamos más y más a la realización central, porque cuando yo voy viviendo la expresión de un modo más entero, más profundo, cuando me ejercito en expresarme más todo yo, más próximo estoy a esto que expreso. O bien, más, esto que expreso está próximo a mi yo. Cuanto más profunda es la expresión, cuando más todo yo estoy metido y lanzado a ello, más inmediata es la percepción directa del actor, el sujeto que está ahí. Todo yo haciendo esto, ¿no? Es como, vamos a suponer que nosotros, dentro de las cosas que nos gustan hacer, vamos a suponer que nos gusta bailar, no sé yo, por decir algo, ¿no? No puede ser que el baile sea algo que nos guste hacer. Entonces, ¿quiénes vinieron ahí? A ver. Ana María, saludé. Carolina, Sonia, ya la saludé. Sí, lo que dice Sonia estoy totalmente de acuerdo. Es perfecto, es una cosa que no tiene desperdicio, Antonio Blay, por eso digo que hay que aprovechar. Hola Rosario, y justamente estamos para aprender, o sea, estamos aprendiendo justamente a desaprender todo esto que nos enseñamos, ¿no? Y llenarnos de lo positivo, de lo que nos puede hacer crecer, porque no sé, María Fernanda dice, sí, la meditación es una de las técnicas que da Antonio Blay, que ya las dijimos en los primeros videos, María Fernanda, pero no es lo único, meditar puede tranquilizar mi mente, ¿sí? Me puede cargar de energía también en cierto aspecto, pero también tenemos que, ¿no?, practicar estas energías, ¿no?, esta capacidad que dice Antonio Blay de ver, sentir y actuar, llevarlas a la práctica. Hola Sonia, la otra Sonia. Bien, les decía, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me gusta mucho bailar, ¿sí? Entonces pongo una música y bailo, ¿sí? Y si ustedes observan, cuando están haciendo algo que les gusta, que es que se sienten completos, es que la alegría los inunda, es que es algo que no se puede explicar en palabras, ¿no? Eso es de estar vivo. Cuando soy todo yo haciendo la cosa, ¿no? No es que digo que me aíslo del mundo de todo, sino que es como que me doy cuenta que todo está en mí en ese momento, porque estoy siendo yo mismo, expresándome. Se trata solo de esto, pero hay que llevarlo a la práctica.
no solamente ser espiritual es quedarme estancadito en mí mismo y mis prácticas y yo, y a ver cómo resuelvo mis problemitas y todo. No, esto es justamente una extensión continua. Esta energía se expande y se expande y se expande y beneficia a todos, ¿no? Esto es crecer. Después van a ir viendo cómo Antonio Blay va profundizando, porque obviamente lo vamos haciendo de a poco, porque todo esto nuestra mente no puede llegar a procesarlo. Por eso lo vamos viendo de a poco, vamos volviendo para atrás, vamos viendo conceptos para que tanto que lo vemos, ahora lo estamos aprendiendo a un nivel intelectual, obviamente. Estamos siendo receptivos de una información, pero esta información que estamos recibiendo, después la tenemos que practicar, porque si no, no nos sirve para nada. Hola Marcela. Sonia Muñoz es de Barcelona. ¿Y la otra Sonia de dónde es? La otra, la que está en celestito. Bien, voy a por el otro lado para seguir con los gráficos, porque si no, a ver, ¿dónde quedé yo? Ya se me fue. Esto ya lo dijimos, Esto ya lo dije. Esto también. Si yo supiera cómo hacer para que se me quede quietito esto, no tenga que volver otra vez a buscar. A ver, acá me parece que me salteé. Ahí está. Es decir, que cuando expresamos, hemos de expresarlo todo. Y cuando lo hayamos expresado todo, va a quedar el yo, que soy. Mientras estoy expresando hay un camino abierto, directo, hacia la fuente de donde surge esto, hacia este yo central. Por eso he de aprovechar esta entrega, esta dinamización total, y he de ser más y más consciente de lo que está ocurriendo en mí para poder llegar a estar consciente del yo que está detrás de todo esto, ¿no? Por eso es tan importante, cuando vimos, ¿se acuerdan al principio? La parte de la atención. Atención le llamaba constante, me parece, no me acuerdo si la palabra era constante, pero bueno. Es que tengo que estar siempre atento, ¿sí? Atento a mí, a lo que está pasando en mí, a mi sentir, a mis emociones que afloran. Darme cuenta que soy yo viviéndome, todo esto lo estoy viviendo yo. No es algo que está pasando y ahí no tiene nada que ver conmigo, no es que todo tiene que ver conmigo, porque si todo soy yo, ¿qué cosa no tiene que ver conmigo? Todo soy yo, así que nada no tiene que ver conmigo. Pero tengo que descubrir a este yo, que es el que está detrás de todo esto, que es el que está realmente viviendo la cosa. Y dejar de enfocarme en este personaje que siempre estamos enfocados, que tiene deseos, que quiere cosas, que no sé qué, que quiere llegar a no sé dónde y todo lo que le pasa, para poder enfocarme en mí, realmente, en quien yo soy. Entonces tengo que apartar mi atención un poco de esto que yo llamo mis problemas, mis cosas, mi familia, mis asuntillos aquí, y vivirme desde ese fondo, eso que está detrás, ese que se da cuenta, el que se da cuenta, ese soy yo, ese es quien yo soy realmente. Esta expresión dice Blay, ¿no? Requiere varias cosas. Por eso ahí dice numerito 1 y ahora vamos a ir viendo las otras cosas, ¿no? Primero, sinceridad. No se trata de que yo haga algo simplemente porque se me dice que lo haga. ¿Bien? Esto y cualquier cosa en la vida. No es que yo lo hago porque a mí otro me dicen que lo hago porque otro lo hace. ¿Sí? Porque eso lo podíamos hacer cuando éramos niños, que imitábamos a nuestros adultos, porque cuando niños aprendemos por la imitación. Entonces, emulamos las acciones de otros, los comportamientos y las cosas, y quiero ser como el otro. Estamos en esa fantasía
mental, identificados, ¿no? Que ya también lo dijimos en los primeros videos. O bueno, voy a hacer esto porque, qué sé yo, ver, no sé, Juanita lo hace y qué sé yo, le va bien, así que yo voy a hacer esto. No, tengo que ser sincero conmigo, darme cuenta si realmente yo quiero esto para mí, o realmente me importa más otras cosas, ¿no? Sino que ha de consistir en que yo vea y sienta la necesidad de expresar simplemente porque yo soy aquello. Porque aquello está en mí y quiero ser todo yo en expresión, como un acto de afirmación de mí mismo. Quiero ser yo mismo. Hay un poder tan grande en ser uno mismo, pero no uno mismo como egoísta, como personaje. Porque acá la autoestima está muy desfigurada. La gente se piensa que la autoestima es ser totalmente egocéntrico y pensar en mí y los demás que se mueran. No, esto no se trata de eso. Yo lo tengo que hacer porque realmente yo quiero expresar todo lo que soy. Y expresar todo lo que soy implica muchas cosas, que ahora más adelante las vamos a ir viendo. No es pensar en autocentrarme en mí como personaje aislado. Eso no conduce a nada. Yo hago esto porque yo lo tengo, porque está en mí, porque es viviente, porque necesito exteriorizarlo para sentirme yo del todo. Esa debe ser la motivación básica de la expresión. No como quien toma una cucharada de medicina porque se lo ha recetado el médico, ya que siempre estamos subordinados y dependiendo de una idea externa. O sea, no que lo hago porque me lo dicen o porque otros lo hacen, porque tenemos que darnos cuenta que hacemos estas cosas. Ay, yo me acuerdo cuando empecé este camino, bueno, yo siempre digo que estaba tan mal que bueno, ¿qué va a ser? Caía donde como estaba, ¿no? Y yo me acuerdo que bueno, que yo buscaba gente que fuera feliz ahí en YouTube. Yo decía, ay, qué feliz que es. ¿Qué hará para ser tan feliz? Voy a hacer esa cosa que hace él, porque se ve que así te va bien. ¿Entienden? En ese estado, eso no me hace crecer. Porque yo estoy imitando o queriendo llegar a ser como el otro. Y eso no me hace crecer. Eso es como ir al médico y que me recete algo. Bueno, tómate, 2 cucharadas de aceite de oliva, a ver si evacuas un poco y largas toda la mierda y ya está. No, es que no va por ahí. O sea, no tengo que depender de nada ni de nadie. Ese es el que crece. El que depende de está al horno. Estamos fritos, como decía un cuento que yo me acuerdo que le contaba a los chicos en primer grado y les encantaba, que se llamaba Dalan Kifki, que trataba de un elefante que lo querían hacer entrar dentro de la casa y no entraba. Y los chicos no querían que la mamá descubra que ellos tenían el elefante oculto en el fondo. Y cada vez que la mamá parecía que se iba a enterar, ellos decían, uy, estamos fritos. Sí, estamos fritos. Si estamos por ahí, estamos fritos. Tenemos que resetear y darme cuenta que yo esto lo tengo que hacer porque yo quiero. Yo quiero expresarme yo, porque yo me di cuenta ya de quién soy. O me quiero dar cuenta de una vez por todas y dejarme de paparruchada. Entonces, ahí crezco. Mientras tanto, bueno, seguimos como estamos, va. Como estamos, contándonos cuentos. O sea, cambio un cuento por otro cuento. Más lindo. Si no, no nos vamos a poder lanzar en totalidad a ello, ¿no? Vamos a ser como el granito de sal que tiene miedo de acercarse a la orilla del océano porque tiene miedo de derretirse. Porque él quiere ser el granito de sal, pero especial, claro. Pero es que él pertenece al océano y tiene que ser todo el océano y vivirse desde el océano que es. Pero no, él prefiere ser el granito de sal. Solamente me lanzaré cuando para mí sea evidente que la expresión es la autorrealización, que yo soy yo
en la medida en que todo yo estoy lanzado en aquello de un modo consciente y verdadero. Que quiero eso. Esto es un decirle sí, sí. ¿Vieron cuando nos casamos, no? Que uno dice, ay, qué feliz, me voy a casar. Después se da cuenta que se equivocó, pero bueno, en ese momento es feliz. Está enamorado y qué le vamos a hacer. Y dice sí, con esas ganas, ¿no? Porque está muy enamorado, muy seguro de esa persona que quiere compartir su vida. Bueno, esa seguridad, esa certeza es la que tenemos que tener con Dios o con la vida. Decir sí, sin miedo. Y lanzarse a ello, sin miedo, si no va a pasar nada. Va a pasar si no hacemos esto y seguimos lo otro. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta, aparte de la sinceridad, conciencia. Es preciso, además de esta sinceridad y de esta totalidad, que yo viva esta expresión de un modo muy consciente. Consciente quiere decir que me dé cuenta de que soy yo el que está expresando aquello. Que mi conciencia esté plenamente consciente en todo momento. Que nunca quede desbordada. Que nunca la acción, el ímpetu de lo que se expresa disminuya o anule por un instante la conciencia clara de yo que estoy presente al hacer aquello. Eso es vivir en la presencia, ¿no? Tan famosa, la presencia de Dios. Siendo el yo soy. Pero no yo soy y me defino y busco unas palabras para definirme. No, yo soy y punto. Presencia pura, ¿no? Eso no es estar eufórico ni excitado, porque nosotros acá confundimos la alegría o la felicidad con el estar, todo emocionado y excitado y una cosa así. No. Es tranquilo, es una paz, como dice la Biblia o el mismo curso de milagros, creo que también lo dice, más allá de todo entendimiento. No se puede expresar en palabras. Es pura dicha y puro gozo de ser quien soy. Bien, voy a poner la que sigue. Todo aquello que yo expreso, por un lado limpia, y por otro lado me hace crecer, y por otro me obliga a tomar conciencia más profunda y positiva de mí. Esos son los tres aspectos que constituyen realmente el crecimiento de lo que la vida está produciendo en nosotros. O sea que no solo se va a limpiar todo esto que pertenece a mi personaje, ¿no? Que podemos llamar el ego, o los bloqueos, o el inconsciente, bueno, llamémosle como le llamemos, todo lo que obstruye, sino que al mismo tiempo me hace crecer y cada vez me vuelvo más consciente de lo que soy. Bien. Dificultades. Y ahora viene la parte, porque vieron que Blay primero explica todo, después te dice cuáles son las dificultades, como para que, bueno, ya te subiste al caballo y te crees que, ¿cómo voy? Bueno, no, para un poquito que vamos a ver cómo son las cosas. Dificultades para la comprensión del yo como fuente de energía. Porque todo lo podemos entender a un nivel intelectual y decimos, claro, sí, el yo es la fuente de mi energía, sí. Pero, fíjense en lo que explica acá. Hay muchas personas que sienten mentalmente una gran dificultad en esa afirmación que postula que el yo es la fuente de todo lo que podemos vivir. Parece que se esté diciendo una cosa muy aventurada, existiendo interiormente una resistencia a aceptarlo. ¿Por qué sentimos tanta resistencia a aceptar que yo soy el yo? Simplemente porque tenemos la idea de que el yo, es una cosa pequeñita que está enfrentada a otros yoes y sobre
toda la fuerza de la naturaleza de lo desconocido. Es este movimiento de identificación que yo digo yo, y parece que cuando digo yo, a la que me estoy refiriendo es a mí, a mi personaje, a Silvina. Y este yo no tiene nada que ver con Silvina. Silvina es la idea, es una idea en mi mente, un constructo mental. Es la idea de mí, la idea de que yo soy eso, pero es que yo no soy eso. Entonces, si yo creo que yo soy esta y trabajo el yo soy centrada desde mi personaje y no desde mi fondo profundo, ¿sí? Entonces voy a creer que yo estoy enfrentada a otros yoes ahí que hay allá, a la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, bueno, todo lo que vaya a saber que hay por ahí, ¿no? Como esa lección del curso de milagros, ¿no? Que no me acuerdo cómo dice, pero hay una de las primeras, como que algo que me engendra temor, como que lo desconocido me engendrara temor, ¿no? No me acuerdo bien cómo dice la lección, pero se basa en eso. Y porque nos basamos en esa idea y no en una experiencia viviente, porque nos apoyamos en ideas que nos han venido, que se han ido fabricando en combinación con muchas cosas, sin ser nosotros ninguna de ellas, permanecemos víctimas de ellas. Siempre estamos basados en ideas de lo que es ser el yo, idea de lo que es ser el ser, una idea de lo que es realizarme, una idea, un pensamiento. Ah, sí, debe ser esa cosa. Como si fuera una cosa, como de Dios, ¿ven? Es una cosa, ¿no? Vieron que hablar de Dios con otros es terrible. Bueno, yo, por ejemplo, con mi pareja no hablo nunca de Dios porque él me dice que Dios no existe y yo no me pongo a discutir, o sea, no me pongo. ¿No? Pero de Dios que por el momento me sale, ¿no? Pero es que Dios no es un otro, no es una persona. Ah, sí, vos con tus cosas. ¿Entienden? O sea, así la mayoría tenemos una idea de un Dios externo. Son cosas que andan por ahí. Bueno, Dios, el Espíritu Santo, el ego anda por otro lado, todo anda flotando por la estratosfera. No es que todo está en mí porque no hay nada separado de mí. Es que yo creo que hay cosas que están afuera, pero es que no hay nada. Es que no. Es que solo hay uno. Qué triste, te dice el ego. ¿Viste? Solo hay uno, estás solo. Jodete. Porque encima capaz que el ego está pensando que nos jodamos porque estamos solos porque quisimos. No. Es que esa idea es la idea de la separación. Es que yo solo me puedo expresar cuando sé que yo soy todo, pero es que yo soy todos. La hormiguita, la cucaracha, la rata, la víbora, el cascabel, el vecino de enfrente que no me gusta, todos, ¿no? Entonces, esas ideas, como decíamos, son las que nos hacen como dudar de que realmente yo seré el ser, qué sé yo, no sé, la verdad que tengo mis serias dudas, ¿eh? Hemos de saber romper con estas ideas, romper con este yo-idea, ensancharlo más y más, en la medida que nuestra experiencia nos proporcione la evidencia de lo que somos, no ensanchemos estas ideas solo para adoptar otras que nos digan que son mejores. Esa es otra gran trampa en la que caen todos los espirituales, y más los que son ultra espirituales, porque hay gente acá que es ultra, ¿no? Resulta que entonces rompo con unas ideas y bueno, ya en esto no voy a creer más, ¿no? Todo esto lo saco, no sirve para nada. Entonces ahora las reemplazo esas creencias por otras nuevas, ¿no? Porque estas ya no me iban. Entonces ahora reemplazo por otras. Y fíjense en que eso lo hacemos. Voy a volver a leer desde el principio porque esto es muy importante que lo comprendamos. Hemos de saber romper con estas ideas, romper con este yo idea,
Van a ver que después vamos a trabajar mucho con el yo-idea, porque acá todo el problema es el yo-idea. Ensancharlo más y más, o sea, ahora voy a ensanchar mi idea de mí. Antes yo creía que era, no sé, medio tololo y que no servía para miércoles, pero ahora bueno, como me dicen que soy el ser, no, ahora valgo un poquito, no. Entonces ahora cambio la idea de mí. Ay, sí, no, claro, soy inocentón y no sé qué, y me empiezo a contar otras ideas. O sea, mi yo-idea cambia. En la medida en que nuestra experiencia nos proporcione la evidencia de lo que somos, tiene que ser evidente esto para mí. Mientras no sea evidente, es porque tengo que seguir trabajando, tengo que seguir expresando todavía, todo porque todavía hay mucho, ¿no? Porque todavía no es evidente para mí, me lo tengo que recordar mentalmente. Sí, claro, es cierto que yo soy el ser, claro. No, lo tengo que sentir, tiene que ser algo que lo vivo todos los días. No ensanchemos estas ideas solo para adoptar otras que nos digan que son mejores. Hemos de crecer a través de nuestro propio proceso. Esta es otra parte importante. Yo no puedo vivir el proceso de los demás. Cada uno acá tiene su propio proceso y no me tengo que comparar con nadie. Si el otro viajó a la India y se iluminó, bueno, qué lindo, mira qué bien que le fue. Pero yo no necesito viajar a la India, no es mi experiencia. Es la experiencia del otro. ¿Por qué queremos tener la experiencia de los otros y ser como? Eso no es ser. Mientras yo quiera ser como, no voy a ser. No, yo tengo que ser yo misma, no como el otro. Como el otro no es nada eso. Un nene chiquito que, yo soy como mi mamá, como mi papi. Eso lo puedo decir cuando tengo 4 o 5 años, pero ya tengo que crecer. No quiero ser como nadie. Quiero ser yo. ¿Sí? Y solo así, lo que vivamos nos dará experiencia directa. Yo tengo que vivir mi propia experiencia directa y amar mi experiencia, mi propia experiencia. No andar viendo a ver si la del otro es mejor que la mía o peor. No, la mía es mi experiencia. Inmediata y evidente de lo que somos. ¿Sí? ¿Puedo compartir mi experiencia con otros? Sí, lo podemos hacer. A veces eso ayuda en ciertos aspectos porque, bueno, ¿no? A veces otro puede, no sé, tomar esperanza y fe porque el otro lo alienta. Pero es que el otro no va a vivir mi experiencia, va a vivir su experiencia. Por más que todos seamos el mismo, ¿no? Y esto nos tiene que resultar evidente a nosotros mismos, no que porque al otro le resultó evidente, entonces me lo creo. Yo no podré nunca poner en duda una realidad si la estoy viviendo. Fíjense, en esto es clave. Yo si lo estoy viviendo, entonces no lo pongo en duda. Ahora si es algo que me lo cuentan, puedo dudar. Pero si yo lo estoy viviendo, yo estoy seguro, tengo la certeza de que es así. No necesito que los otros me constaten y me digan, sí, si te pasó eso es porque ya estás iluminado, ¿eh? No. Es algo que yo lo siento y estoy seguro. Por lo tanto, la única forma que hay para crecer en ideas más verdaderas, para cambiar el punto de vista sobre la vida, para modificar nuestra capacidad de acción, es ejercitarnos en expresar, en actuar más hacia afuera y más desde dentro. Que nuestra mente y nuestra conciencia se ensanchen en un modo esférico, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. La expresión pues se convierte en un medio para que nosotros decidamos cómo queremos ser y hasta dónde queremos ser. Miren qué libertad que hay en esto. Cuando de pequeños parecía que nos decían, vos tenés que ser como tu hermanito, portate bien, Pedrito. Tenés que ser buena, así nos criaron. Ay, no me hagas quedar mal, no me vas a avergonzar.
Imagínense con todo eso que nos creímos que teníamos que ser de una manera determinada. Ahora tiramos todo por la ventana y todo lo que me dijeron mis padres, bueno, ya está, ya crecí. Ahora quiero ser yo. ¿Bien? Y no estoy esperando si al otro le gusta ahora como soy, si le caigo simpático o bien, porque si vamos a estar esperando todo eso, bueno, y tirémonos abajo del tren, porque es más rápido. Eso no va a pasar nunca, porque en este mundo no le podemos agradar a todos, ni en este mundo podemos estar de acuerdo con todos. Pero yo tengo que estar seguro de mí y ser yo mismo. ¿Bien? Y amar a los demás por muy enemigos que parezcan que son míos, porque los amo yo. No esperar que ellos me amen a mí. Y que, ay, bueno, a ver si cambian un poco. No, no. Es que es así. Yo crezco porque yo doy. No por lo que el otro me da. Porque el otro se porta bien conmigo y bueno, ¿qué va a hacer? Ahora lo voy a querer. Porque así también nos criaron, ¿no? Nuestros padres, si nos portábamos bien, nos querían, y si no, bah, qué malo que sos, ahora te vamos a poner penitencia. No hemos de echar la culpa de nuestras deficiencias, que este es otro tema que Antonio Blay también nos hace reflexionar, ni a las circunstancias, ni a la educación, ni a nuestros padres o abuelos. O sea, por más que sepamos que tenemos todos estos modelos que adquirimos porque nuestros padres nos formaron así, que fuimos a la escuela tal y que me tocó la maestra tronchatora, que era muy exigente y no sé qué, y que las circunstancias de mi vida, que nací en el rancho La Cambicha y no en el palacio de, no sé, del rey Arturo, ¿no? Y por eso soy así, ¿no? No hay que echar la culpa a todo eso. Esa es otra manera de crecer, ¿no? Dejar de, bueno, estar... que soy así, ¿qué va a ser? Ya soy así, por culpa de mis padres. Bien. Lo importante es, dado que ahora yo soy de tal manera, plantearse con claridad y valentía. Me gustó porque en el libro lo pone con mayúscula valentía, no sé por qué. ¿Qué puedo hacer? Dadas las circunstancias. No decirme como dice el ego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sino, a ver, ¿qué puedo hacer? No quedarme estancado a ver si el maná me cae del cielo, si viene un milagro y no sé qué. No, no, ¿qué puedo hacer? Eso nos hace crecer, ¿sí? Y lo tengo que ejercitar. A mí en mi experiencia les digo que yo, sin haber conocido el trabajo de Antonio Blay, lo hacía intuitivamente. O sea, me pasaban cosas terribles y no me quedaba ahí como anestesiada, sino que en un punto, ¿no? Me planteaba, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Que no fuera suicidarme o tirarme abajo del tren, ¿no? La solución. O aislarme, no sé, o convertirme en una víctima sufriente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo aprovecho esto que puedo hacer? Y esto que puedo hacer, que me viene, que puedo hacer, ¿cómo lo aprovecho? ¿Cómo saco el máximo provecho de mis capacidades? Porque en la medida que lo aproveche, en esa medida viviré de un modo satisfactorio, viviendo de un modo experimental, recuperando lo que es mi patrimonio, lo que es mi naturaleza, y todo ello sin apoyarme para nada en criterios ajenos. Eso es fundamental. Lo vuelvo a repetir y se los digo porque yo lo he experimentado en muchas situaciones. Lo sigo experimentando, a veces me vuelvo a equivocar montones de veces porque es así. Yo, por ejemplo, cuando empecé con esto de YouTube, les puedo asegurar que yo no sabía ni siquiera cómo se prendía la computadora. No tenía la más mínima idea. Entonces pedí ayuda para que me enseñen cómo se hacía porque no sabía nada. Y bueno, me iban ayudando y me decían, ay, no, qué desastre, eso, ay, no. Pero yo no le hacía caso a nadie de lo que me decían. Yo seguía enfocada en que yo tenía que aprender y que yo iba a poder hacerlo, ¿no?
Si no hubiese tenido esa seguridad y esa valentía, a pesar de que las situaciones alrededor eran muy desfavorables, ahora no estaría sentada en esta silla hablándoles. Hubiese sido imposible. Entonces, quiere decir que esto hay que ponerle garra, hay que ser uno mismo. Hay que tener mucha fuerza en la vida, mucha fuerza, mucha. Demasiada. Pero no como una cosa de que no, porque a veces vieron que está esto del resistiré, de la canción, no, desde ese lado no, porque eso es desde el ego. Yo hablo desde el fondo, con mi maestro interno junto a mí, con el Dios que hay en mí, desde lo hondo de mí, que salgo a la superficie. Y no me hundo como un huevo cuando está podrido, cuando está podrido flota. Bueno, el huevo cuando está bueno que se hunde en el agua. No. ¿Dónde está esa energía? La tengo. Bueno, la tengo que ejercitar. Por eso estos caminos son para valientes. Hay que ser valiente. Porque no estamos solos. ¿No? Como era Arjuna, ahí que iba ahí el guerrero con el Krishna. No estamos nunca solos. Eso es importantísimo. Y no darle bola a nadie. Pero no es que no darle bola a nadie, que no escucho a nadie, ahora no me importa nada. No, hay que aprender a escuchar a los demás y estar atentos, porque esto es muy importante también para ejercitar. Digo que no hago lo que el otro me dice. Tengo que tener mi propio criterio, mi propio discernimiento. Si no, no estoy ejercitando mi capacidad mental. Bueno, a ver, ay, sí, claro, bueno, ay, sí, bueno. Bueno, vamos a hacer así, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, es que, ¿no? Me transformo como un pasota, ¿no? No se trata de eso. Solo podré conseguir mi independencia, porque yo me tengo que independizar, ¿no? ¿Vieron esto que nos queremos independizar cuando somos adolescentes o jóvenes de nuestros padres porque ya no los aguantamos más? Y es lo normal. Peor es cuando no nos independizamos de ellos, ¿no? Pero yo me tengo que independizar de mi personaje en realidad, de mi yo idea, de ese que yo creía ser, ese que tiene que morir, ese que está estropeándolo todo. Independizarme del ego, mi personaje. Yo no soy ese que me contaron, la historia, la historieta mental. Ese es el que estorba todo. Yo tengo que vivir mi propia fuerza y realidad por mí mismo y desde mí mismo. Entonces esta misma fuerza y claridad interior me permitirán reconsiderar todo esto y ver claramente lo que acepto y lo que no acepto. Podré reconstruir, reedificar mi sistema de valores para que éste no sea un producto de la presión de unas personas o de unas circunstancias que me han condicionado de una manera, sino que sea auténticamente mío. No los valores, eso, ay, bueno, a ver, el mundo dice que todos tenemos que ser buenitos y bueno, vamos a ser todos iguales. ¿Por qué lo dice? Ah, está el libro que está escrito que ahí dice que hay que ser así. ¿Dónde corno dice? En ningún lado dice. Ah, bueno, pero como yo estoy cómodo con esos valores, bueno, ay, que yo soy así y me encanta y no lo quiero largar, porque eso me favorece en cierto aspecto, entonces me quedo ahí. No, yo tengo que reconstruirme. A ver, todos esos valores que no me servían para nada, que me llevaron a este profundo sufrimiento y sentirme como una pobre víctima y que no valgo nada, porque así el ego nos lleva por ahí. No sé, a mí me pasaba, ¿eh? No vale nada. Hay otros mejores que vos, ¿viste? No, vos la verdad que no servís para nada. Todo eso, ¿sí? Está basado en que yo quiero ir sujetando mis valores, lo que yo valoro. Los tengo que soltar. Si no suelto esos valores, ¿sí? Y me sigo sometiendo
a la presión de unas tales personas, porque bueno, yo soy así porque, ay, ¿qué va a hacer? A él le gusta que yo sea así, voy a ser así para que él me quiera, o bueno, tengo que ser así porque las personas estas, no, mejor no le digo, porque si le digo, y así nos vivimos bajo la presión de otros, porque a los otros lo dicen, o porque las circunstancias me condicionaron así, y bueno, ¿qué va a ser? Ya soy así, no tengo solución, ¿no? Bueno, todos esos condicionamientos, que nos los hacemos nosotros, no le podemos achacar a nadie, esos son los que nos mantienen estancados. Después queremos conectar con Dios y lo superior, pero ¿qué vamos a conectar si todavía no podemos deshacernos de todas estas cosas que tenemos? No me puedo independizar de mi personaje, de mi ego. Lo sigo recorriendo mi camino espiritual con el ego de la mano. A ver si ahora, si me pongo la pluma, si me pongo la vincha, si me corto el pelo, a ver qué pasa si hago ciertos cambios externos o practico ciertas cosas, estas que dicen, a ver, los otros, esos que están por ahí, que dicen que hay que hacer así. ¿Y cuándo experimento por mí mismo si eso realmente es así? Por eso Antonio Blay decía, no crean nada de lo que digo. Lo tienen que llevar a la práctica. Por eso sus cursos eran así. Que hablando de todo un poco, si quieren pueden escuchar los cursos que están con la voz de Antonio Blay en YouTube y en ebooks, que son totalmente excelentes y ayudan mucho. Entonces, cuando crezcamos hacia afuera, cuando aprendamos a tener un contacto con lo exterior, este contacto será realmente positivo, porque estaremos viviendo con una fuerza nuestra que nos hará independientes, que no nos hará depender de los demás. No tengo que depender de nada ni de nadie, sino nunca voy a ser yo mismo, porque el maestro interno lo tenemos todo, como dice el curso de milagros, el Espíritu Santo está en todas las mentes, no es exclusivo de algunos, pero si estoy siempre con el ego, bueno, vamos a hacer. De un modo similar, cuando más adelante tratemos del contacto con eso que llamamos la realidad absoluta Dios, o el nombre que queramos darle, explicaremos que se trata de una relación realmente positiva, constructiva, de un nuevo descubrimiento y no de un querer utilizar a Dios como una tabla de seguridad, como un mecanismo de compensación del que dependemos para poder calmar nuestras angustias. Bueno, así como nos usamos entre nosotros acá. Ay, voy a ver si mi marido me comprende esto que me está pasando. Lo que me ha pasado, que me hicieron, le voy a contar a Chuchi a ver si él me dice algunas cositas que yo me ponga bien. No, es que por ahí no es. Por ese lado no es. Usar a Dios, no. Tengo que amar a Dios y estar segura de que Dios me ama, porque yo soy Dios, porque Dios y yo somos el mismo, porque Dios y yo somos uno. ¿Cómo no me va a amar? No usarlo ver para ciertas circunstancias. Ay, a ver, tengo este problema, voy a ver si hablo con Dios un rato, a ver si me arregla. No, eso no sirve. Dios tiene que estar presente siempre, no cuando me siento mal. Siempre. Cada instante. Esto ya lo dije, ¿no? Pero que en la medida que dependemos de Él para compensar nuestra inseguridad, quedamos cogidos y condenados a no poder vivir nunca la cosa como realmente es. ¿Ven? Ahora ya no soy más dependiente de las personas, pero ahora me hago dependiente de Dios. Nosotros vamos cambiando los departamentos de la dependencia. A ver en qué dependencia estoy ahora. De las relaciones exteriores, departamento de seguridad, bueno, voy variando, de justicia, ay, qué injustos fueron conmigo, voy al departamento de justicia, a ver si Dios acá me arregla la cosa. Vamos variando de acuerdo a nuestra necesidad. Y
y a Dios no se lo usa. Por esto, este camino que nos lleva a un autodescubrimiento por medio de la expresión es un camino real, un camino regio, porque ya de entrada nos prepara para vivir más nuestra vida cotidiana, a la vez que nos prepara para descubrir lo que hay en otras dimensiones. Vieron que a la gente le encanta la dimensión descosida. ¿Qué habrá más allá? ¿Qué habrá? Hay gente que habla con el más allá y hace videos de YouTube. Qué bien, ¿no? Yo todavía no puedo hablar con lo demás acá, no sé, me imaginaba hablar lo de más allá. Pero bueno, ¿vieron cómo es la cosa? Podemos descubrir que hay otras dimensiones, pero no se refiere a la descosida, ¿no? Después vamos a ver qué. ¿Cómo se consigue esto? Cuando yo esté viviendo algo que sea vital o afectivo, cuando esté haciendo unas funciones de tipo vegetativo, sexual, motriz o del tipo que sean, he de aprender a ser plenamente consciente de aquello y he de dejar que se exprese de un modo pleno, que yo enriquezca mi vida con toda la fuerza, con toda la salud, con todo lo dinámico que hay detrás de esos movimientos. Y que me dé cuenta que soy yo quien se expresa a través de aquello. No tengamos miedo de recuperar esa atención necesaria, aunque sean las funciones vitales, cualquiera que sea la que estemos realizando, tanto en las funciones de alimentación como en la de eliminación, lo mismo en las funciones de descanso que en las de movimiento, o en las euforias sexuales, en las descargas del nivel vital, al cantar, al gritar, o moverme por ganas simplemente de descargar energía. Ay, yo hoy empecé a practicar, que iba al baño a hacer pipí y decía, ay, soy toda yo haciendo pipí. Como que me iba practicando, porque es como que ser consciente de que soy yo haciendo el pipí. Yo, ¿entienden? O sea, porque tenemos tanto miedo de este yo, porque nos confundimos con el otro poco yo, que nos olvidamos del verdadero yo. No, ahora lo vamos a sacar, lo vamos a pasar el plumero y lo vamos a sacar a relucir al yo y que tome expresión. Vamos a expresarnos. Cuando como, cuando hago pipí, cuando tengo sexo, todo. En vez de estar pensando en otra cosa, estoy pensando en lo que estoy haciendo. Tengo que, estar todo yo ahí. No que la mente está por un lado y yo estoy por el otro. Todo tiene que estar conmigo, porque bueno, somos todo uno, ¿no? Aprendamos a dar esta plena expresión consciente siempre que exteriormente sea posible y sea adecuado a la situación. Vivamos aquello como realmente positivo. No pensemos que por el hecho de ser puramente expresión del cuerpo es algo bajo y que nuestros niveles superiores están muy por encima. A mí una vez una chica me contaba de una persona, que no voy a decir el nombre porque no se puede decir, que le preguntaba, ay, ¿y vos tenés sexo? Ay, no, eso es muy primitivo, porque la señora era muy espiritual, ¿no? O sea, fíjense, el sexo es primitivo. Lo otro no, es muy bajo. Ay, ¿cómo vas a caer en esas cosas, por favor? He caído en la ignominia, no sé cómo, no, es que asco, no. Bueno, eso nos tenemos que dejar de hinchar con todo eso, porque no tiene nada que ver. A ver, acá lo está diciendo claramente. ¿Ven? Miren, no hay complicación. ¿Ven? No hay nada de por encima que por debajo, si está todo junto. La espiritualidad no está en los niveles superiores. La espiritualidad no está en ningún sitio. La espiritualidad está solo en el espíritu central del sujeto, y si aprendo a ser consciente de este centro que yo soy, todo cuanto haga será espiritual. Yo cepillándome los dientes. Qué espiritual que soy, que me cepillo los dientes. Hola. Todo yo Hola. barriendo la casa. Todo yo, ¿ven? Todas las actividades que haga. No es que califico y digo, ay, estas son espirituales, las otras no. No, todas son espirituales porque todas son yo. Soy yo el que las está haciendo.
Si estoy hablando de niveles muy superiores o estoy tratando de hacer una meditación profunda, pero lo estoy haciendo con mi mente, de hecho la verdad es que un simple bostezo bien despierto es más espiritual que esta meditación o esta discusión sobre temas muy elevados, porque nosotros decimos, ay sí, yo estoy hablando de unos temas tan profundos con Pepa. No, con Chona no puedo porque, viste, ella es muy baja, ella está poco evolucionada, no se puede hablar de estos temas con ella. Y él está diciendo que la verdad que un bostezo, pero estando bien despierto todo yo, es más espiritual que haber estado 3 horas hablando de temas espirituales profundos con Paquita o Roberta. Aprendamos a tener esta visión más directa, más inmediata de nosotros. La espiritualidad no está en hacer una cosa. Lo espiritual es ser consciente de que soy yo, como espíritu, quien está haciendo aquello. Sabiendo quién soy, ¿sí? Me vivo. No que tengo que hacer ciertas cosas. Ay, ahora voy a abrir el armario con delicadeza y sin hacer ruido y no me voy a tirar pedos porque soy muy espiritual. Hay gente que llega a ese extremo. Bueno, hay peores extremos, ¿eh? Y acá esta parte, para cerrar, pues se nos está haciendo largo y se ve que se me fue la mano con las imágenes que puse. Bien, no calculé el tiempo. Habla de la reactividad, profunda y espontánea. Dentro del campo de la autoexpresión, hay por último otra modalidad importante. Hace relación no ya a la acción de mi yo, decide realizar e inicia, sino a la acción que surge de mí como respuesta. Y ahora van a ver cómo esto se va desarrollando. Hasta ahora he partido siempre de ser yo quien actúa, quien hace, pero en la vida, en la mayoría de los casos, dice, contemplo que no soy yo quien tiene la iniciativa. Tienen que pongo la que sigue. Sino que me encuentro enlazado en un conjunto dinámico en el que son los demás quienes la tienen. Alguien me dice o me hace y entonces yo he de responder, he de reaccionar. Bueno, lo típico y común acá en el mundo. ¿Vieron cómo es la cosa? Funciona así. Una cosa es que yo actúe por mí mismo y otra cosa que yo deba reaccionar a un estímulo o a algo exterior. Y ahora van a ver cómo lo arregla, lo explica. Sino que me encuentro enlazado en un conjunto. Ay, esperen que otra vez estaba leyendo el mismo, esperen que adelanto el otro, ahí está. El arte de reaccionar, fíjense, porque vieron que acá estamos, ay, no tengo que reaccionar, y entonces me guardo la bronca, tengo que ser espiritual, no debo reaccionar. Ay, pero si no lo digo voy a explotar, ¿qué hago? Ahí viene ya el ego, ¿no? Con la pregunta ¿qué hago? Es como que tenemos una confusión, que no juzgo, que si reacciono, que no sé qué, y no nos damos cuenta que todo es el que se está preguntando, todo eso es el personaje, porque quiere aparentar ahora ser espiritual. Entonces no digo nada ahora. No abro la boca cuando mastico los alimentos, no me tiro más pedos. No, todo eso no va con lo espiritual. Porque no, yo ahora soy espiritual, así que todo eso no va. Entonces me sigo reprimiendo, pero no me doy cuenta. Yo pienso que no, que eso pertenece al mundo espiritual y como yo ahora soy espiritual tengo que ser así. No, el arte de reaccionar, dice Blay, de responder, no solo verbalmente, sino de la forma que sea, es una de las cosas más bellas que tenemos a nuestro alcance para conseguir una realización profunda. Porque precisamente en el momento en que alguien me motiva y yo respondo, se produce en mí un circuito completo. Se produce de entrada un circuito que llega hasta el fondo y que produce una reacción de respuesta de dentro hacia el exterior. Si no, ¿cómo lo saco eso? ¿Vieron como la canción? Hay que sacarlo todo afuera
para que adentro crezcan cosas nuevas. O sea, mientras siga estando con todo eso adentro, si no lo largo, esto como vieron cuando estamos secos de vientre, que no vamos al baño por 7 días. Bueno, a ver, después tenemos que hacer un enema, no sé, o ir al médico, tomar un laxante, no sé qué, forzar la evacuación. No es que la evacuación hay que evacuar todos los días, pero todo hay que evacuar, lo del cuerpo más lo de la mente, la psique tiene que evacuar. Ay, no, esta no le voy a decir porque es mi madre, ¿cómo le voy a contestar? ¡Ay, Dios mío! Si el cura de la esquina de la capillita llega a saber que yo le dije a mi madre, anda a freír churros o otra cosa, por favor, lo que va a decir. Después no tengo la entrada al cielo. No, lo tengo que decir como suene. Porque a mí me pasó una experiencia que tenía una amiga, que ella se pensaba que yo tenía que estar todos los días happy way y onda, amor y paz. Y cuando yo estaba un poquito nerviosa y le decía lo que me salía, ¡ay, Silvi! Ay, no, a mí me gusta más cuando estás tranquila. Entonces vos me querés cuando yo estoy tranquila. Uno quiere al otro, lo quiere con todo, con caca y todo. Cuando está tranquilo y cuando no lo está. Porque acá nadie es estático y estamos todo el tiempo igual. Ay, sí, yo estoy en paz permanente. Nunca me altero por nada. Y pensamos que el camino espiritual consiste en toda esa paparruchada. No, es que la paz es interna, es interior. Y yo tengo que aprender a responder. Y si algo no me gusta, digo que no me gusta. ¿Por qué tengo que decir que me gusta y no me gusta? No, eso es malo, es malísimo. Bien. ¿Este lo leí? Ah, no, acá este no lo leí, ¿no? Por lo tanto, se forma en mí un circuito recorrido completo que resulta ser una oportunidad excelente para que no solamente me sienta a vivir a mí mismo, sino que además me dé cuenta de que yo estoy ahí. Si no, ¿dónde estoy? No, todo yo respondo, lo que siento, lo que me nazca. No me reprimo. Para esto es necesario que esté realmente receptivo, que no ponga barreras a lo que me viene del exterior y que no esté escondido detrás de mi mente tratando de registrar, de asegurar todo lo que llega para que no me haga daño. No, tengo que estar todo abierto, todo yo receptivo y bueno, lo que viene, lo que nada sale, lo que sale y lo que va y viene, porque así, todo es acá. Fíjense, a ver, es preciso que adopte una actitud totalmente receptiva, mediante la cual admita hasta el fondo todo lo que procede del exterior, sin enjuiciarlo ni valorarlo. Esto sí es importante, o sea, no me voy automáticamente a mi mente y ya empiezo a hacer juicios sobre, a ver, ¿qué le digo esto, le digo el otro? No. Tiene que ser una respuesta que surja desde el fondo, lo que nazca. ¿Bien? Siendo todo yo. Generalmente no actuamos así, puesto que nuestra mente tiene constantemente una actitud defensiva. No dejo que las cosas pasen de mi mente exterior, donde las analizo, las contrasto, las comparo con mis ideas y deseos. Esa frontera que establezco es lo que impide que yo entienda de un modo instantáneo y de un modo profundo, y ahora venga, voy a la otra, es lo que impide que se realice nada en mí auténtico. A veces quisiéramos entender algo un poco más y hacerlo más nuestro, pero nos damos cuenta de que aquello no deja de ser una idea, ya que hemos cerrado la puerta para que no entre tal conocimiento. De este modo solo penetra la parte extrema, la parte que resalta, produciendo un condicionamiento de nuestra mente que a su vez, y con retraso, produce la respuesta, la parte final de mi respuesta. Por lo tanto, solo percibo del estímulo la parte superficial. Miren que ahí voy con la otra. Ahí está morena que se mueve para todos lados. Y en la respuesta solo manifiesto esta parte superficial, mientras que de todo lo que es trayecto de entrada y de salida, yo no percibo nada.
Si fuera consciente del hecho de percibir algo y del hecho de responder, si fuera consciente de ese instante en que no estoy recibiendo y en el que todavía no se ha efectuado la respuesta, ese mismo instante sería la realización del yo. Esto ya sé que es muy difícil de entender y no se hagan problema porque en el próximo lo vamos a profundizar. Porque claro, para nosotros todo esto, que la entrada, la salida, que la respuesta, que cómo lo recibo, para nosotros son todos términos que como no los llevamos todavía, no los experimentamos, nos parecen raros. Como dicen algunos maestros Zen, nuestro perfil de estímulo, respuesta, tiene semejanza a la imagen del gong. ¿Vieron el instrumento este, el gong? Cuando yo golpeo el gong, suena, y el golpear y el sonar son instantáneos. En esta intersección se produce la realización. Tienen que ver si me quedaba otra más. Por lo tanto, es bueno que en las situaciones que no comporten una responsabilidad externa, uno aprenda a ser más espontáneo en sus respuestas, en su reacción, que no tenga que estar asegurándose a través de la mente que aquello merece el visto bueno de nuestros clichés mentales, que aprenda esta espontaneidad. Vieron que hay gente que tiene clichés mentales, que es como, yo me acuerdo de que tenía un director en una escuela que siempre decía que la gente es monotemática, hablan siempre del mismo tema. El que le gustan los médicos habla siempre de los médicos, el otro habla siempre de tal tema, todos hablan siempre del mismo tema y tienen respuestas automáticas. Ay, me dijo esto, le digo tal cosa, me dice esto, le digo tal cosa. Ah, toma, acá la tenés, toma, te la doy. Es como muy automático, son clichés mentales. Y yo tengo que aprender a ser espontáneo, lo que me surja, no que venga a mi mente, pum, y restrinja la respuesta y diga, no, ¿cómo voy a decir eso? Ay, ¿qué van a decir de mí? Porque si me doy cuenta que está actuando el personaje. Si lo intentan hacer, experimenten dentro. Y fíjense en que esto es así, porque cuando yo quiero decir lo que realmente quiero decir, que en realidad nunca digo lo que quiero decir, sino que digo lo que mi mente programada y mis clichés mentales me dicen para quedar bien, porque para el ego lo importante es quedar bien, que no vayan a después decir, que mira lo que dijo, y más siendo espiritual, por favor, ese menos, ya los espirituales tenemos prohibido, van a ver que en el momento aparece un miedo, es esa represión, ¿sí? A ser juzgado por lo que yo voy a decir y no ser correcto y equivocarme, porque la equivocación, vuelvo a recordar, que se experimenta como una muerte. Y como a la muerte le tenemos miedo, esto se debe a que por un momento hemos lesionado los mecanismos por los cuales yo quiero reflexionar primero para asegurarme. Y por eso, por ejemplo, vamos a una cita con una chica, o si es una chica con un chico, y ya vamos por el camino pensando lo que le vamos a decir según lo que el chico me vaya a decir. Porque si me dice esto, yo le voy a decir el otro. O voy al trabajo y resulta que mi jefe ayer me había pudrido, ya no lo aguantaba más. Entonces me levanto ya y voy pensando en el camino todo lo que le voy a decir a mi jefe. Resulta que llego ahí, le doy la cara al jefe, me agarra el chuchi y no le digo nada. Porque es todo pensado. Sigue formando parte de la parodia. No soy nunca yo misma. No me planto ante el jefe y me siento todo yo y digo lo que me sale. No, porque tengo miedo que me echen, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no sé qué me va a pasar. Todo el miedo aflora. Y así vivimos toda nuestra vida. Por eso nunca podemos ser. ¿Qué vamos a hacer? Aprender a percibir y a responder sin pensar, sin pararnos en ver si es correcto, sin asegurarnos de lo que vamos a hacer, porque ¿vieron? Hay que asegurarse. Pero a seguro se lo llevaron preso, yo les cuento. Sí, y la vaca atada no existe, se te desata y se va por ahí por los campos a pastorear. Esta reactividad profunda y espontánea actualiza el verdadero sentido de libertad. Fíjense que nosotros primero pensamos lo que le vamos a responder al otro. A ver si es correcto o no. Ay, me voy a asegurar. Primero me voy a asegurar. Nunca somos libres porque siempre somos unos prisioneros de la mente.
todo ha de pasar por el beneplácito de la mente. Y en ningún momento somos nosotros de veras. Por eso yo digo que acá somos todos mentirosos. Y estoy totalmente segura, y no lo digo yo sola, lo dice Ken Wapnick, que es psicólogo y psiquiatra, que fue famoso, porque creo que si lo digo yo importa 5 guitas en la puerta del colegio. Pero bueno, lo dice uno famoso y parece ser que es cierto. Pero siempre pensé lo mismo, que acá todo el mundo miente. Estamos viendo a ver quién miente mejor. Por eso sufrimos, porque no somos nosotros mismos. Nosotros queremos el ser y nos imaginamos unas cosas raras. La túnica, la vela y el saumerio y no sé, todas estas cosas que van a brillar los colores. No, es que vas a vivir, por ahora estás muerto. Cuando decidas resucitar, bueno, ahí tenés que resucitar. Mientras tanto estás en la T de tiempo crucificado, creyendo que llevas una vida re guay, y ay, mis problemas y no sé qué. Claro, porque nunca sos. Por miedo. A no sé qué, porque la verdad. Bien. Así que cuando es posible llegar a una expresión interna, aparte de la mente, entonces uno descubre una verdadera autenticidad, una liberación, que siempre se traduce al exterior como una creación, ya que esta expresión desarrolla en nuestro interior el verdadero sentido de creatividad. Ahí estoy siendo creativo, porque estoy siendo yo. No estoy siendo un armado, ¿no? Una cosita. Como ayer hablábamos con Carmen. Ay, no sé, se me fue todo el chat, porque ustedes recuerden que yo estoy del otro lado. Voy a leer un poquito el chat y ya dejamos porque se me re fue el tiempo. Tienen que no sé por dónde estaba. Acá vine. Bueno, acá Auristela, ¿no? No tenés por qué agradecer, Auristela. Estamos aprendiendo todos juntos acá. Si no, sé eso, dice Antonio. Si no somos nada, pero se cree demasiado de la independencia, dice Celey. Claro, desde el yo, claro, Sonia, desde el yo. Por eso nos cuesta, viste que hoy lo estuvimos leyendo ahí, en lo que explica Blay, y cómo nos cuesta entender lo que es este yo, ¿no? Sí, pero ese trabajo que dice Sonia, de yo soy energía, amor, inteligencia, lo vamos a ver más profundo cuando hagamos los ejercicios de limpiar el inconsciente y todo esto. Ahora estamos en esta parte, no seamos ansiosos, vayamos despacio porque si no, esto parece muy fácil, pero van a ver que en un rato se nos olvidó todo. Claro. Bien, bueno, está bien, Ana María está por ahí, no es quizá, pero tenés que ser vos misma, Eso es muy importante, pero no como una cuestión de egoísmo, de sentirme aparte y que ahora yo voy a luchar contra el mundo, porque a veces se puede confundir por ahí, no. Por eso hay que trabajar mucho en esto, porque si no nos confundimos. Sí. Esta es la octava parte, Sonia, a Sonia Muñoz le digo, estamos en el octavo. Ya con los chicos ya hicimos desde el primero. Este es el número 8. Después si querés podés mirar los anteriores para llegar hasta el de hoy, así si querés tenés una continuidad en lo que fuimos diciendo. Y después, bueno, mañana si podemos hacemos el 9. Bueno, gracias Laura, a vos también. Bien, bueno Carmen, ahí justo a lo último dije lo que estábamos hablando ayer, Carmen, de los muñequitos y todo. Así que después, si lo querés repasar, para ir aclarando, porque esto nos va a costar. Hola Alex, gracias a vos. Bueno, nos veremos mañana si podemos. Yo igual acuérdense que les aviso un ratito antes, aunque sea el mediodía, cuando veo que voy a poder, les aviso ya para que estemos preparados. Chau, gracias, hasta mañana.